Es contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Nos acompaña justamente para poder hablar un poco y extender sobre el tema el abogado Benji Espinosa, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias a toda la mesa. Doctor, ¿cómo analizamos el tema? ¿Debieron haberlo dejado salir? ¿No debió haber tenido ningún impedimento el expresidente? Por supuesto, porque una alerta migratoria, que quede absolutamente claro, no es un impedimento de salir del país. Migraciones no dicta impedimento de salir del país. Ni la propia Fiscalía ni la Policía lo puede hacer. Solo el Poder Judicial. Solo los jueces. Luego de una audiencia, donde debatan las partes. Fiscal, defensa, y luego viene la decisión del juez. De manera que esta es una decisión arbitraria. Y ojo, aun cuando creo que ya no va a prosperar el habeas corpus, porque el habeas corpus es para que les permitan viajar, y a mí me parece que de acuerdo a los términos de la resolución oral que venimos escuchando de la jueza, va a declarar fundado el impedimento de salir del país, aunque creo que va a ser inoficioso ese habeas corpus, sí va a establecer responsabilidades en migraciones. Eso es lo que creo que va a pasar. ¿Qué tipo de responsabilidades, doctor? Pues puede ser responsabilidades básicamente hasta penales, hablando de un abuso de autoridad. Entonces, vamos a ver, yo creo que el habeas corpus que ha promovido, como digo, el principal objetivo era que le permita viajar. Yo creo que eso no se va a poder, ¿correcto? Pero creo que sí va a generar responsabilidades en los funcionarios que creen que una alerta es un impedimento de viaje. Eso no es así. Entonces, no se justificaba, digamos, que se le impida salir del país, no había justificación y, digamos, podría sentarse un precedente peligroso, es decir, podríamos ver más adelante que ciudadanos que no tienen un impedimento de salida del país también pasen por lo mismo. Sería importante que, digamos, con este habeas corpus se pueda también marcar otro precedente, ¿no? para entender que si no tienes un impedimento que te ha impuesto el Poder Judicial, pues puede salir del país, ¿no? ¿Quién es? Y en el tema jurídico, ¿quién sería responsable? Porque claro, o sea, el expresidente está pasando por un proceso, ¿no? Precisamente mañana se celebraba esta audiencia que se está dando hoy, ¿no? Y bueno, buscó salir del país, pero ¿Fiscalía también tendría alguna responsabilidad por no haber, o el Poder Judicial por haber demorado esta audiencia tan importante, no prever una situación como esta? No, yo creo que, vamos al escenario concreto, sí. Creo, Talía, que se tiene que marcar un precedente importante para que se recuerde dos cosas, principio de legalidad y principio de reserva judicial. Legalidad, los derechos se limitan conforme a lo que establece la ley. Reserva judicial, la libertad de tránsito, que es la que está en discusión en el caso PPK, solo puede ser limitada por una orden del juez, no por orden de migraciones. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Por otro lado, creo yo que la Fiscalía ha presentado su requerimiento a tiempo. Creo que el Poder Judicial lo ha programado de acuerdo a su agenda. Ahora hemos visto que lo ha adelantado a raíz de lo que pasó, con lo cual es además sintomático de que es previsible que el resultado va a ser negativo para PPK y positivo para la Fiscalía, ¿no? Y doctor, ¿cuál es el análisis en general de la actuación del Ministerio Público, que entiendo si ha pedido en este momento el impedimento de salida, lo ha hecho un poco a la apurada, digamos? Quizá esta medida restrictiva que se venció hace unos días ha podido prever y presentar el requerimiento o pedir que se adelante la audiencia para que no pasemos por esto. Ya la Fiscalía ha estado cuestionada por algunos casos que han vuelto a una etapa anterior, ¿no? En el caso de la condena al señor Humala también ha habido algunos cuestionamientos porque se lo apresó cuando no se conocía todavía la sentencia en su conjunto. ¿Cuál es el análisis que usted hace en este momento de estos grandes casos que está llevando la Fiscalía y que aparentemente está flaqueando en este desempeño, ¿no? Creo que hay mucho trabajo para la tribuna, para las galeras, para que se crea que son eficientes. El nivel o el estándar para medir la eficiencia de la Fiscalía de ninguna manera puede ser un impedimento de salida, una comparecencia con restricciones o una prisión preventiva. De ninguna manera. Tienen que ser condenas y condenas firmes que establezcan que la acusación de la Fiscalía tenía sustento, tenía lógica y que fue probada. Eso no lo vemos hasta ahora. Ojo, en el caso PPK, si yo fuera juez, yo rechazaría el impedimento de salir del país, porque él ha tenido detención domiciliaria, que es una medida equivalente a prisión, pero en casa. Ha tenido impedimento de salida luego, comparecencia con restricciones. Las mismas que caducaron, se vencieron, porque estuvieron mucho tiempo vigentes, durante muchos meses.
De manera que si es que la Fiscalía, en el tiempo que PPK ha estado con detención domiciliaria y otras medidas, no ha podido acusarlo, llevarlo a juicio, entonces tiene que asumir su responsabilidad y en consecuencia debe estar en libertad PPK. ¿Y alguna otra instancia más allá de que tenga alguna responsabilidad los funcionarios de migraciones podría acudir la defensa de PPK y tener éxito? Porque usted ha mencionado que, por ejemplo, el caso del habeas corpus no tendría mayor asidero más que hacia los funcionarios de migraciones. ¿Hay algún otro recurso que considere usted que podría presentar la defensa de PPK? Sí, una apelación frente a esta medida. Me parece que van a declarar fundado el impedimento de salida. La defensa tiene 3 días para apelar y yo creo que la sala le podría dar la razón. Porque la recusación a la jueza ya... Se rechazó. Se rechazó, ¿no? Entonces, en ese extremo ya no hay algo más que pueda hacer para cuestionar, digamos, el desempeño del tribunal. Se pidió en la recusación que básicamente que se aparte la jueza, que no resuelve el caso, que conozco otro juez. Bueno, finalmente fue rechazado. La jueza conoce el caso. La jueza muy probablemente, es altamente probable, que dicte el impedimento de salida. Esa medida es apelada y otros 3 jueces de una sala superior van a resolver. Yo creo que van a revocar la medida. ¿Y los plazos, más o menos, en cuánto podría ser, si es que todo sale a favor del expresidente, podría estar viajando? Yo creo que vimos su comunicado, que básicamente él sustentaba que hay motivos de salud. Yo creo que finalmente esa cita médica tendrá que ser reprogramada porque no creo que en una semana pueda resolverse. Más o menos estimamos en un mes que pueda resolverse en sala esta medida, o un poco más. Esos son los defectos, ¿no, doctor?, de que tiene la justicia a veces, que no se entienden, ¿verdad? Que retrasan, que todo es a última hora, ¿no? O sea, tiene que pasar para recién reaccionar. Eso es uno de los grandes males del sistema de justicia. Justicia que tarda no es justicia. Justicia que demora es inefectiva. La justicia debe ser oportuna. Mira el caso. Los habeas corpus deberían resolverse, este caso, el habeas corpus debería resolverse en 1 hora. Tú presentas tu demanda de habeas corpus de manera verbal, virtual, ¿ya? El juez te escucha a la otra parte y resuelve. O se puede constatar al mismo aeropuerto, verificar la situación y resuelve. Eso no pasa, pese a que la ley dice que puede pasar. Entonces, por eso es que digo, lamentablemente se presentan habeas corpus. El caso Humala, por ejemplo, que lo tocaron. En el caso Humala, un habeas corpus le da la razón y le dice, sí, pues Humala, no te debieron haber metido preso con una lectura oral. Tú necesitabas una sentencia escrita, motivada, escrita. Pero ¿qué importa? Si ya aparece entonces cuando se resuelve el habeas corpus, ya tenían la sentencia escrita. Entonces, la justicia constitucional, la justicia general, no puede dar fallos para colocarlos pues, como vitrinas, que sean rimbombantes, que sean simbólicos. ¿La justicia es efectiva o no es justicia? Perfecto, doctor. Parece que ya existe resolución por parte del Poder Judicial, ¿no? A ver, vamos con lo último, justamente para ver qué es lo que ha decidido el Poder Judicial en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Escuchemos. Debido a su condición por la edad que presenta, porque corresponde exhortarse al representante del Ministerio Público se evite mayor dilación. Parte resolutiva. Por las consideraciones expuestas de conformidad con lo establecido en el artículo 253 y 295 del Código Procesal Penal, la señora jueza cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resuelve declarar fundado en parte el requerimiento presentado por el cuarto despacho de la segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Investigación del Delito de lavado de activos. En consecuencia, se dicta mandato de impedimento de salida del país contra el procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard, con las generales de ley precisadas en detalle en la resolución. Medida que tendrá una duración de 18 meses. Se dispone oficiar en el día a las autoridades que correspondan a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución bajo responsabilidad funcional, principalmente del especialista de audiencias. Bueno, entonces 18 meses para que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski no pueda salir del país. Ha dictaminado el Poder Judicial y, como bien lo decía usted, doctor, se cumplió básicamente con lo que se pensaba. Sí, creo que era predecible la decisión, de acuerdo a los antecedentes de la magistrada, en línea jurisprudencial que tiene la propia magistrada, la doctora Salcedo. Pero además, por esto que pasó, ¿no? Si PPK quiere salir de Estados Unidos, se lo impiden. La audiencia iba a ser mañana y la adelantan. Creo que es la crónica de un impedimento de salida del país anunciado, ¿no? Ahora, creo que su edad, las medidas gravosas que ha soportado PPK, la ineficiencia del Ministerio Público van a ser factores que van a incidir
en una probable revocatoria en segunda instancia. Tendría que presentarlo ya para que... Una apelación Una apelación. que debería elevarse la siguiente semana y la sala en menos de un mes debería estar resolviendo. Perfecto. Doctor, si nos permite, otro caso rapidísimo es que la Comisión de Fiscalización ha aprobado el informe del caso Cofre. ¿Existen elementos suficientes como para que la Comisión lo haya aprobado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. La Comisión de Fiscalización está hablando además de varios delitos: peculado de uso, abandono del cargo, omisión de funciones. De manera que yo creo que tiene consistencia ese informe. Ahora, el otro extremo del pedido de vacancia por incapacidad moral, pues será otra discusión que se sostendrá en el Congreso. Lamentablemente en el Congreso, que es un órgano político, no importan tanto las razones sino los votos. No les interesan tanto las pruebas, los indicios, sino si me conviene o no me conviene. Y ya vemos pues que hay un ligamen, un vínculo indisoluble hoy entre Ejecutivo y Legislativo, la mayoría del Legislativo. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, anunció que va a enviar, digamos, los resultados de este informe al Ministerio Público. El Ministerio Público, bueno, lo va a recibir, pero ¿va a haber un efecto, o sea, va a tomar debería, o sea, es obligatorio que tome en cuenta lo que dice el informe, que precisamente habla sobre 4 presuntos delitos? ¿Influye un poco ya en la investigación previa? Y me parece que también ya ellos han enviado una denuncia constitucional, ¿no? Ya se, digamos, como usted señala, en el Congreso lo que cuentan son los votos, ya se archivó el caso Rolex en el Congreso, y también queda pendiente el caso Cofre, ¿no? ¿Qué acciones debe tomar el Ministerio Público? En primer lugar, recogerlo, hacer caso, investigarla por estos delitos. ¿Qué es lo que sigue? En este momento, digamos, es un informe simbólico para el Ministerio Público. El Ministerio Público ya tomó una decisión de formular la denuncia constitucional. Pero en este momento. Personal, me parece, ¿no? Exacto. Pero el día de mañana, y por mañana me refiero en lo que viene, el Ministerio Público podría evaluar algunos argumentos que son de interés o de recibo. Ojo, no tiene ninguna obligación. No es un informe vinculante para el Ministerio Público. La ley no establece que el Ministerio Público tiene que hacer caso a lo que diga esta comisión del Congreso, porque finalmente la calificación jurídica y el encuadramiento de los hechos es una potestad exclusiva y excluyente de los fiscales y no de los congresistas. Pero creo que apoya en ese sentido. Además, en otros casos, los informes han llegado cuando las sentencias ya se habían producido. Me refiero al informe de narcoindultos, me refiero a otros que se han dado. El Congreso daba informes cuando los procesos ya estaban terminados. Acá lo está dando, digamos, cuando hay una denuncia constitucional en ciernes y la posibilidad de continuar una investigación. ¿Usted cree que se ha tomado en cuenta por el Ministerio Público lo que ha investigado la Comisión de Fiscalización? Yo creo que sí, podría ser tomado en cuenta, ¿no? Como, digamos, como algunos criterios hermenéuticos de interpretación podrían servir, sí. En el Congreso no se da autorización a la Comisión de Fiscalización para tener estas facultades, pues, de comisión investigadora, ¿no? Es importante, o sería importante que, porque también está en las recomendaciones del informe, tanto de este caso como el de casos cirugías, me parece, que el Congreso tome la decisión de permitirle a la Comisión de Fiscalización tener estas prerrogativas para poder, digamos, pedir documentos y tener, digamos, que esa investigación tenga un mayor alcance. ¿Sería importante, digamos, que el Pleno le autorice a la Comisión estas facultades? Sí, yo creo que sería importante en el ánimo de que pueda tener mayores posibilidades y medios de investigación. Ahora, yo creo que ese es el deber ser. Ahora vamos al ser. Yo creo que no se lo van a dar. La Comisión de Fiscalización, además, está investigando a varios congresistas en varios casos, y entonces creo que el propio presidente Burgos no es muy bien visto por la mayoría. Sí. Doctor, finalmente, el Tribunal Constitucional tiene que decidir todavía para ver si se le investiga o no a la presidenta, o si se le puede investigar bajo ciertos cargos. ¿Cree usted que los presidentes de la República, usted ha sido abogado del expresidente Castillo, se le tiene que investigar, se le puede investigar hasta cierto punto? Yo creo que no. Mi posición con Castillo Boluarte no cambia, sigue siendo la misma. Creo que el 117 establece una regla de inmunidad presidencial. Así lo estableció el constituyente y así hay que respetarlo. Creo, además, que la decisión del Tribunal Constitucional va a militar en ese sentido. Va a establecer un límite, que el presidente no puede ser investigado fuera del caso de traición a la patria, que es el único supuesto penal que existe en la Constitución,
y se tendrá que esperar a que termine su mandato para que pueda hacerlo. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Muchas por estar gracias. aquí. Gracias a todos ustedes. Ok, ha sido el doctor Benny Espinosa y nosotros vamos a calmar un poquito las aguas porque luego hablamos un poquito de lo que ha venido también y de lo que es importante, o de lo más importante, de lo menos importante, que es el fútbol. Con eso vamos a volver en algunos segundos.